proceso de creación. Ok, el proceso de creación. Y que está ligado, por supuesto, o podría estar ligado, por supuesto, a lo que ustedes están haciendo ahora con el video que tienen que producir a través de la fotografía. Bien, seguramente cuando a ustedes les propusieron hacer esta actividad, el stop motion, ¿cierto? Muy seguramente encontraron alguna situación en su interior que les complicaba la vida, ¿sí? O sea, ¿cómo lo hago? La pregunta de la creación responde el cómo. O sea, quizás uno tiene muchas ideas, pero el cómo es lo más complejo. O sea, ¿cómo lo logro? Digamos que en términos generales existiría, en términos generales, una sola historia que se ha narrado siempre, que tradicionalmente son historias de amor. Tradicionalmente, digamos que uno va cogiendo todas las rutas desde la cinematografía, desde la narrativa escrita, etcétera, y son como historias de amor, van ligadas a historias de amor. O sea que habría una sola historia muy grande. Mircea Eliade habla del monomito, o sea que existiría solamente un mito fundacional que todos los demás van bebiendo de ese mito. Cuando se habla entonces de la creación, podríamos hablar de diferentes enfoques. Yo, como soy profesor, igual que ustedes, no me puedo aislar del tablero. A mí me encanta el tablero porque me permite, le decía ahora a Eugenia, que muchas veces uno nombra a un autor o algo así y uno lo escribe, porque a veces uno le nombra a un autor pero uno no sabe cómo se escribe. Y uno se va, dice, ah, sí, o algún autor dijo algo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a utilizar ahora el tablero, pero quiero arrancar formalmente con un haiku. ¿Alguien sabe qué es un haiku? ¿Quién nos puede contar qué es un haiku? Un poema corto, ¿cierto? Que es de origen japonés, ¿cierto? Se lo inventaron los japoneses. Atención a este haiku. Póngale mucha atención. Un estanque antiguo, una rana, plop. Un estanque antiguo, una rana, plop. A partir de esta imagen, el haiku bastante compleja, trabajada por Borges, trabajada por muchos poetas, Quevedo también lo trabajó, ¿qué nos suscita este haiku? Una ranita divirtiéndose. Una ranita divirtiendo. Hay una rana más sobre en ese un estanque menú. antiguo. ¿Cuántas ranas habrán pasado por ahí? Una rana ¿Cuántas ranas? aislada, Una rana aislada en un estanque. aislada en un estanque. Antes yo pensé que el estanque se derrumbó. ¿Se derrumbó? Sí, la ranita, el estanque flota, no me puede meter. Yo pensé Estaba que colgando el era origen de la esa rana. agua. ¿Qué más? No, yo creo que la rana llegó, quería saltar, sorpresa, no había agüita para entrar. Plop, plop podría también traducirse como splash. Exacto, sí, que saltó al lado. Splash. No plop como condorito, plop, No. sino splash. ¿Cómo? Cae una piedra al estanque. Que es muy negativo. Saltó. Bien. Claro, uno dice, lo primero que uno se va es a la primera imagen que se ocurre. ¿Es correcto? O sea, la imagen. Pero quiero ahora que imaginemos qué significaría un estanque antiguo. Pues yo pienso que ella hacía mucho tiempo no iba a ese estanque, era muy viejo, había estado en otras épocas y regresó y muy satisfecha volvió y se sentó después de mucho tiempo. ¿Ok? Esa puede ser una mirada, otra. El no querer conocer otros estanques y quedarse con el estanque antiguo. No querer conocer otros estanques. ¿Ok? ¿Otra? Y si el plop lo consideramos como el plop de asombro, pues de desmayo, lo pensaría, es un estanque muy antiguo con muchas cosas que para ella son desconocidas, que
estanque, entonces por eso Ajá. Un estanque antiguo donde ella regresa y encuentra otras ranitas. Un estanque antiguo donde ella regresa y ya encuentra otras semillas que eran de ella misma. Bien, fíjense que tiene tanta profundidad. Definitivamente los orientales, en este caso los japoneses, nos llevan años luz en esa profundidad, ¿cierto? Y en eso menos es más, ¿correcto? Fíjense que esa imagen del estanque antiguo significa, o sea, fíjense que no es un estanque, no es un estanque, o sea, no es un pozo, es un estanque antiguo además. O sea, que nos da una dimensión temporal y nos ubica en una dimensión temporal automáticamente, nos pone en un tiempo determinado, que no es un tiempo que sea algo momentáneo, sino que es antiguo, o sea, ancestral. O sea que en ese espacio han sucedido muchas cosas, entre otras que muchas ranas quizás han caído. Segundo, fíjense que el estanque en relación con la rana tendría una dimensión también espacial, ¿verdad? O sea, primero sería la dimensión temporal respecto a lo antiguo, pero también una relación espacial entre la dimensión del estanque y la dimensión de la rana. En la traducción, digamos, un poco más literal, hablarían de ranita, o sea, de más pequeña que una rana. Pero lo estoy haciendo bajo la traducción que hace Borges de este haiku. La rana. Entonces, la rana como un ser vivo que ingresa a un espacio. Pero lo más significativo del haiku es el splash. ¿Por qué? Porque se atrevió a tirarse al estanque. Porque se atrevió. A tirarse al estanque. Bueno, las ranas generalmente van al agua. Digamos que. Por el ¿Qué implica el splash? Que tiene agua, movimiento, un Bien. cambio, que hay vida. pasar de una posición a otra, Bien, por ahí va la cosa. avance. ¿Cierto? Un movimiento. La manera como se lanza. ¿Perdón? La manera como se lanza la rana al agua. ¿Cómo se lanza? Sí, pues yo creía que fue fuerte. Sí, ese flash no fue que se metió así de espalda. Las ranas es flequilla. Sí. De canela con las orejas. A que se haga lector, a que hace esa lectura de lo que está pasando en ese cosa. Bien, si yo asocio ese. Perdón. ingresar a ese mundo, a esa historia, a eso que desconoce, que le puede generar muchísimos aprendizajes, muchísimas vidas nuevas. Ajá, bien. Yo creo que el estrato viene determinando lo que va a suceder, sea que se quede en el estanque, que lance una piedra, cualquiera de las opciones, el estrato determina lo que va a pasar, sea con la rana o con el estanque. Ok, muy bien. Acción. Muy bien. Aquí decían la acción, el movimiento, pero ahora quiero que imaginen. La vida. Perdón. Las emociones. El pasar de un espacio a otro. El atreverse. Pero ahora quiero que lo asociemos con la catástrofe. ¿Por qué podría yo asociar este sentido con la catástrofe? Pero todo el haiku o solamente el splash. El splash es el que motiva, mejor dicho, el splash es la parte fundamental del haiku, ¿correcto? No el estanque antiguo ni la rana, sino el splash. ¿Sí? Imaginen el splash. ¿Y por qué podría yo asociarlo yo con la catástrofe? Catástrofe como sinónimo de caos. Catástrofe como aquello que no es esperado y sucede. Quizás que la ranita saltó al pozo y no había agua. No, porque hay un splash. Por eso estalló ahí abajo. No, hay salía de agua. Suena la buena agua, está contaminada. Estaba contaminada. Aquella fue está contaminada. Es posible que dentro del agua había algún depredador de la rana. Algún depredador. Ok, muy bien. En condiciones extremas, todo individuo genera capacidades jamás imaginadas. Entonces, siguiendo con el discurso de la rana, puede ser que el splash es esa capacidad que genera a través de una condición extrema, catastrófica, que le permite descubrirse a sí mismo. Muchos en la humanidad
han sido capaces de demostrarse a sí mismos, por ejemplo, Gandhi, Nelson Mandela, etcétera, que han mostrado a todo el resto de la humanidad que es posible, no obstante de ser sometidos a situaciones extremas, producir. Okay. O también si mantenemos la idea de lo antiguo y la historia, que si es catastrófico es porque no soporta a su pasado. Es decir, conocer y identificar su pasado de alguna manera no es soportable para él, entonces por eso es catastrófico. Fíjense cómo, perdón, cómo a ver, yo. De pronto el caos puede ser en el momento que cambia de ambiente y realmente no estaba preparado. En un ambiente diferente no estaba preparado para ese ambiente que llegó. Ajá. Bien. Teniendo en cuenta que toda acción genera una reacción, digamos que ahí el splash, desde mi punto de vista, es la consecuencia. O sea, lo que se genera después de que ella toma la decisión de lanzarse al estanque. Todas las cosas que suceden y que de pronto la sorprenden, o de encontrarse cosas que no esperaba, o de pronto le suceden cosas que no tenía planeadas, porque uno en la vida toma decisiones que luego le generan, digamos, consecuencias que tiene que enfrentar y asumir. Bien, ¿cómo es su nombre? Nicolasa. Nicolasa, tú eres de Nicaragua, ¿cierto o no? ¿De qué? ¿De Nicaragua? No. No, yo soy de Cartagena. De Cartagena, ok. Nicolasa. Sí, sí. Bien, Nicolasa dice algo que me parece muy importante, y es que justamente habría como que está vinculado a lo que decía aquí el profesor y la profesora respecto a la acción. O sea, antes de la acción existiría una quietud. O sea que el estanque antiguo implicaría necesariamente una sensación de despejo del agua cuando está totalmente quieto. Y el ingreso de la rana genera una transformación, ya lo han dicho algunos, ¿cierto? Un cambio de un estado a otro. Pero es un cambio, y quiero que ahora imaginen por un segundo que la rana, ¡pum!, cae al agua. ¿Qué vemos? ¿La qué? La onda. La onda. O múltiples ondas, ¿cierto? Que se van formando. ¿Verdad? O sea, fíjense cómo una acción mínima, ¿verdad?, de una ranita cayendo al agua genera una expansión. ¿Por qué traigo este haiku y por qué me parece tan importante el haiku en este caso y por qué lo asocio con la catástrofe? La creación, de alguna manera, está vinculada al concepto de la catástrofe. ¿En qué sentido? Cuando yo voy a ver cualquier obra de creación, lo primero que yo estoy buscando es que haya una transformación, un cambio, algo que yo no haya visto antes. Yo voy en un estado, digamos, de alguna manera de quietud, el pensamiento, pero la obra debe transformarme. Y en este caso estoy tomando la creación desde el punto de vista del arte, que es lo que me ocupa. Podríamos hablar de otros tipos de creación, por ejemplo, la creación de la naturaleza, ¿verdad? La creación de la naturaleza también está vinculada al cambio, a la transformación. Si uno... hay un texto muy lindo de Mauro Torres que se llama El genio, y entonces él habla allí de cómo el intercambio